El pueblo mágico de la acentuación. El invierno se acercaba al pueblo mágico, y el rey sin nombre protegía a todas las criaturas mágicas del reino. Desde magos hasta dragones estaban bajo su cuidado. Una noche de invierno, una ráfaga de viento azotó al castillo y a todo el pueblo, perdiendo a las criaturas y a todas las tildes que conformaban este cuento. Al día siguiente, el rey sin nombre se dio a la tarea de investigar de dónde provenía esa ráfaga, pues nunca se había visto una tormenta como la de aquella noche. ¿Ayudarías al rey a investigar lo sucedido? Selecciona el lugar donde debemos ir a investigar. Antes de comenzar la investigación, debemos recordar dos elementos importantes, que es una sílaba tónica y una sílaba átona. Recordemos que la sílaba tónica es aquella sílaba que suena más fuerte en una palabra, y las sílabas átonas son el resto de sílabas que acompañan a la palabra. Para comenzar la investigación, además, debemos dividir las palabras, ya sea con aplausos o con guiones, para descubrir dónde llevan acentuación y cuándo no llevan. El bosque de las palabras agudas, el jardín de las palabras graves, el lago de las palabras esdrújulas y la tierra de las palabras sobresdrújulas. El bosque de las palabras agudas. Las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que tienen acento en la última sílaba. Por ejemplo, jardín, bebé, dormir. Vemos que el acento se localiza en la última sílaba de cada palabra. Las palabras agudas. ¿Pero cuándo se tildan las palabras agudas? Las palabras agudas se tildan cuando terminan en las consonantes N, S o en una vocal. Por ejemplo, tobogán, vemos que termina en la consonante N, por tanto lleva tilde. Francés, vemos que termina en la consonante S, por tanto de igual forma lleva tilde. Y mamá, que termina en vocal, y debemos acentuar esa vocal. El jardín de las palabras graves. Las palabras graves son aquellas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Por ejemplo, fácil, amanece. Vemos que el acento lo colocan en la penúltima sílaba. ¿Pero cuándo se tildan las palabras graves? Las palabras graves se tildan cuando no terminan en las consonantes N y S y no terminan en vocal, excepto cuando existe el hiato. Por ejemplo, lápiz, cráter, alegría. Vemos que en la palabra lápiz termina en la consonante Z. Cráter también termina en una consonante R y alegría presenta un hiato. El lago de las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, esdrújula, tónica. Vemos que el acento lo presentan en la antepenúltima sílaba. ¿Pero cuándo se tildan las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas siempre van tildadas, sin importar su terminación. Por ejemplo, última, América. Vemos que todas llevan tilde. La tierra de las palabras sobresdrújulas.
Las palabras sobresdrújulas son aquellas que tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, fácilmente y apárteselo. Vemos que su acento lo poseen antes de la antepenúltima sílaba. Pero ¿cuándo se tilda una palabra sobresdrújula? Las palabras sobresdrújula siempre llevan tilde, sin importar su terminación. Por ejemplo, dígamelo. Práctica. Divida cada una de las palabras, ya sea con palmas o con guiones, y luego identifique en qué posición se encuentra su sílaba tónica, ya sea última, penúltima, antepenúltima o antes de la antepenúltima. Tenemos las palabras regálame, cóndor, acuático, nadar y repítame. Observemos en la palabra regálame, esta es su división silábica. Regálame. Vemos que su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Cóndor, cóndor. Su sílaba tónica lo posee en la penúltima sílaba. Acuático, acuático. Vemos que su sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Nadar, nadar. Su sílaba tónica está en la última sílaba. Repítamelo. Su sílaba tónica se encuentra antes de la antepenúltima sílaba. Identifica la sílaba tónica en cada una de las palabras, luego coloque la tilde según lo requieran. Siga las reglas de acentuación de las palabras que acabamos de ver. Tenemos las palabras población, árboles, perro, débil y llévase. Veamos las respuestas. La palabra población lleva tilde en la sílabación, es una palabra aguda y termina en la consonante N. Árboles, en la palabra árboles es una palabra esdrújula y recordemos que las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Perro, perro es una palabra grave y termina en una vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Débil. Débil también es una palabra grave y termina en una consonante que no es ni N ni S. Por tanto, sí lleva tilde. Llévaselo. Llévaselo es una palabra sobresdrújula y recordemos que las palabras sobresdrújulas siempre llevan tilde. En ningún lugar de este pueblo mágico tienen alguna respuesta de lo sucedido. Al parecer, ni las hadas, duendes, ogros y dragones conocen dónde se fueron las tildes de este cuento. Será en otra ocasión que nos volvamos a encontrar para descubrir una respuesta. Nos vemos.